Antes que nada, quería pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Bendito Dios, te damos nuevamente las gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. Eres un Dios que salva, eres un Dios que tiene misericordia del pecador. Nos acercamos ante ti con temor y temblor, Señor, para estudiar tu palabra, para que tú nos hables a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que me ayudes en mi debilidad, Señor, que me ayudes en mi torpeza, que sean gratos a ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, que prepares a mis hermanos para recibir tu palabra, Señor, que desbloquees cualquier prejuicio que haya, aun en aquellos que no te conocen, Señor. Especialmente por esos, yo te pido que en esta mañana te conozcan, Señor, que en esta mañana puedan rendirse ante ti, ante el Rey de la Gloria, y puedan hallar la misericordia y el perdón que hay en Cristo Jesús. Pues, Señor, te damos las gracias y te lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Bueno, como os he adelantado antes, hoy, por circunstancias ajenas a nosotros, pues vamos a adelantar el inicio de la serie que tenía preparada para más adelante de los atributos de Dios. Es muy importante conocer al Dios que decimos adorar. Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio es algo realmente hermoso. Es la culminación del noviazgo, de ese amor que hemos desarrollado, posiblemente en nuestra juventud, hacia esa persona que nos atrae, que nos quitaba el pensamiento, ¿no? Y que después de conocerla, de estudiar cómo es ella o cómo es él, sus atributos, sus dones, su forma de ser, pues eso, en su día, a los que tenemos la dicha de estar casados, pues nos ha llevado a tomar esa decisión, ¿no? Y decir, esa es la persona con la que quiero compartir mi vida, esa es la persona que quiero, ¿no? Y es hermoso poder casarse. Es una de las bendiciones que Dios ha dado para el hombre, el poder formar una familia. De la misma manera, esto nos pasa a nosotros, los cristianos. La iglesia es llamada la novia de Cristo, ¿no? Y yo, si hago una pregunta, seguro que sé la respuesta. ¿Amamos a Dios? Seguro que sí, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí. Somos cristianos, se supone que amamos a Dios. Pero la pregunta tendría que ser más profunda. ¿Conocemos al Dios que adoramos, hermanos? ¿Conocemos cuáles son los gustos de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Tenemos conocimiento de su persona en profundidad realmente? Nuestro hermano, el pastor Paul Washer, que es muy conocido por todos, dice que los domingos se comete el mayor acto de idolatría en el mundo en las iglesias cristianas. Y es porque muchos cristianos, tristemente y con pena lo digo, no conocen al Dios que adoran. Muchos de ellos, o muchos de nosotros, podemos llegar a pensar que Dios solo tiene un atributo, que Dios solo es amor, que Dios no va a condenar a nadie al infierno, que Dios no es soberano. Somos capaces de coger la foto de Dios y con unas tijeras cortar lo que no nos gusta de Él. Y la palabra de Dios, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si nosotros, sea por negligencia o por dejadez, cometemos este acto, ¿podrá un ídolo salvarnos? ¿Podremos poner nuestra confianza en un Dios que nos hemos creado a nuestra medida, que no es santo, que no es justo, que no tiene ira, que también tiene que tener amor y misericordia? No tenemos ningún derecho en crearnos una imagen particular de Dios. Dios es, como Él se ha revelado en su palabra. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra de Dios que la vida eterna no es un lugar de vacaciones, no es un lugar de yo he creído en Dios, me voy a ir al cielo. Ahí
pues estaré en una hamaca, habrá ángeles cantando, Dios está por ahí, será fantástico. No, hermanos, si tenemos esa idea estamos mal. La palabra del Señor nos dice, por boca del Señor Jesucristo, que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En Juan 17:3 es lo que leemos. Es pues el conocimiento de Dios vital para nosotros. Es un asunto de vida o muerte. Conocer a Dios no es conocerlo de una manera romántica. El conocer que nosotros necesitamos es de una manera relacional. Observar a Dios a través de lo que Él ha revelado en su palabra, y eso nos lleva a adorarle, a entender cómo es Él, cuáles son sus demandas, y esto nos lleva a esa relación, porque Dios es un Dios personal que desea tener una relación con cada una de sus criaturas. En la otra parte de la balanza tenemos a todas las personas, que no son pocas, que niegan la existencia de Dios. Dios no existe, es un Dios imaginario. No quieren que exista este Dios trascendental, omnipotente, que es capaz de juzgar nuestras vidas. Hay mucha gente que no le interesa que Dios exista. Ante esto nos surge una pregunta. ¿De dónde sale la idea del origen de Dios? Todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios, todos. Esto está arraigado en nuestra propia alma. Todos tenemos la convicción, aunque lo neguemos, porque podemos hacer un acto de rebeldía, decir, no, por mucho que tú me digas, Dios no existe. Pero eso es de puertas para afuera. Todos los seres humanos, no hay nadie que no sepa que Dios existe. Es innato en el hombre. Es una deducción de la razón. Esto puede estar atribuido a una revelación sobrenatural, preservada por la tradición. Sabemos que de generación en generación ha pasado la idea de que Dios existe. De generación en generación, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora es un momento realmente que se quiere sacar a Dios de la vida, pero hasta ahora no es así. Antes, en el pasado, cosa que ahora es imposible, se enseñaba en el colegio de que Dios creó los cielos y la tierra sin ningún tipo de pudor. Ahora se enseña la teoría de la evolución, por ejemplo. Todos nosotros tenemos en nuestra conciencia y en nuestro corazón, la eternidad, ¿no? Todos tenemos la certeza de que hay algo más. Cuando pensamos, cuando miramos al cielo, tenemos la eternidad grabada en nuestro corazón porque Dios la puso allí. Tristemente hubo un accidente hace unos años de un avión que se estrelló en los Alpes suizos. Fue algo trágico y penoso. Se rescató la caja negra de ese avión para averiguar qué fue lo que pasó, qué ocurrió, qué fue lo que ocasionó ese accidente. Cuando pusieron las grabaciones, yo os puedo decir lo que escucharon. Aparte de gritos, histeria colectiva, se escuchaba a todos los pasajeros invocando que Dios le perdonara antes de morir. Por eso os digo que todo hombre sabe que existe Dios y podemos, si estamos en la posición del ateísmo, ser muy valientes. Pero yo os aseguro que cada uno de nosotros, cuando llega la hora de nuestra muerte, nos acordamos de que Dios existe. Es una verdad intuitiva. Sabemos que nada no puede ser el origen, un punto de partida de la vida. Sabemos que cada efecto tiene una causa. Y Dios no ha dejado a ningún ser humano sin conocimiento de Él. Nosotros cuando salimos al campo, ¿no es maravilloso ver una puesta de sol? Todos decimos, wow. Los que conocemos a Dios decimos, wow. Qué gran obra que ha hecho el Señor. Y el que no quiere creer en Dios lo sabe y está diciendo, sabemos que Dios ha hecho la naturaleza. Solo cuando somos deshonestos con nosotros mismos, de verdad, cuando somos capaces de cometer suicidio intelectual, podemos ver un cuadro y decir, esto se ha pintado solo. No, este cuadro no tiene autor. O abrir un ordenador, ver que tiene cientos de microchips, cables,
¿no? Circuitos integrados y decir, ese ordenador se ha hecho solo. ¿Se ha hecho solo? No. Sabemos que lo hizo Microsoft y sus trabajadores. No podemos negar que las cosas tienen un autor. De la misma manera sabemos que dentro de nosotros tenemos verdades morales que están intrínsecamente ligadas al ser humano. Sabemos en nuestro corazón automáticamente lo que está bien y lo que está mal. Tenemos la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia. Y en las tribus de todos los tiempos, sea cual sea, se conoce y se sabe, por ejemplo, que robar está mal. Se sabe que cuando un indígena le roba la comida al otro, se va a enfadar porque no está bien. O matar a alguien. En todas las tribus, en todos los pueblos de todas las épocas, se sabe que el asesinato es algo desagradable. Eso es porque Dios ha grabado en nuestra conciencia su ley. Tenemos su ley grabada en nuestros corazones. Como dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. Es por esto que todos los creyentes, los cuales tenemos la ley, nosotros los creyentes seremos juzgados por la ley de Dios. ¿Sí? Y los que no creen no tienen excusa, porque Dios les ha dado conciencia. Su conciencia les acusa. Todos sabemos cuando hacemos algo malo. Es como en las películas de Walt Disney que sale el Pepito Grillo, ¿no? Esto está mal. Sabemos cuando hacemos algo mal. La conciencia nos acusa o nos aprueba cuando hacemos algo bien. La historia muestra a lo largo de todo el tiempo que todas las culturas tienen un nombre para Dios, así como en la India, en México. O sea, es conocido que el ser humano tiene ese sentimiento dentro. Para nosotros, las Escrituras nos enseñan claramente que Dios puede ser conocido. Nuestro Dios es un Dios que puede ser conocido. Y la revelación que Dios hace de sí mismo es indispensable para todo conocimiento de Él. Nosotros empleamos términos a veces un poco técnicos como estudiamos teología. La teología es una palabra que significa estudio de Dios. Pero hay que dejar claro que esto es en sí una contradicción, porque Dios no es un objeto que podamos coger, meterle una centrifugadora, un microscopio, voy a ver cómo es Dios. No, hermanos y amigos que nos visitáis. Nosotros tenemos que ponernos por debajo de Dios y así poder recibir lo que Él quiere enseñarnos del mismo. Dios ha escogido revelarse al hombre y lo ha hecho de manera visible en ocasiones. Se le reveló a Moisés en la zarza ardiente cuando se le presentó en el monte Sinaí. Se le presentó también a Abraham, al patriarca del pueblo de Israel, de forma visible. Abraham estuvo comiendo con Dios. Increíble, pero es así. Es cierto. A Salomón se le presentó en sueños. Salomón tuvo un sueño y habló con Dios y le pidió sabiduría para gobernar y Dios le concedió su deseo. Y la cosa más importante para nosotros es que Dios se ha revelado en su palabra. Él ha escogido profetas en el Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento y mediante el Espíritu Santo ha inspirado su palabra para que tengamos conocimiento de Él. Llegados a este punto, sabemos por lo que nos revela la palabra que Dios es inconcebible y incomprensible. ¿Qué significa esto? Parece una contradicción. Dios es inconcebible. ¿En qué sentido? El ser humano, nosotros somos incapaces de formar en nuestra mente una imagen de lo que Dios es. No podemos hacernos una imagen de Dios porque Dios es infinito. Nosotros no tenemos en nuestra mente encuadrado qué es el infinito. Lo único que sabemos es que nunca se acaba. Decimos, algo que nunca se acaba. Y otra vez, pero no podemos crearnos ese marco mental. Podemos pensar en Dios, pero somos incapaces de formar la imagen real de Dios en nuestra mente. Eso lo tenemos que entender. Y Dios es incomprensible. ¿Qué significa esto? Puede ser conocido, como hemos dicho, pero no puede ser comprendido.
Porque para comprender algo significa que nosotros, a través de un estudio exhaustivo, tú coges un cubo y dices, mira, el cubo tiene 8 lados, un triángulo tiene 3 lados, este es un rectángulo. Nosotros podemos observar así las cosas, pero esto con Dios no funciona. Nosotros no podemos coger a Dios y tener un conocimiento de todo lo que es Él. Él es inescrutable, ¿no? Hay un dicho que dice, inescrutables son los caminos de Dios. ¿Cómo vamos nosotros, criaturas finitas, a comprender lo que Dios es? Así nuestro conocimiento de Dios es parcial, incompleto, inadecuado, debido a nuestro pecado. Mucho de lo que creemos de Dios está distorsionado. Es lo que hemos dicho, cada uno muchas veces tristemente nos hacemos una idea de lo que Dios es a nuestra manera, ¿no? Las escrituras son la fuente fiable a las cuales tenemos que acudir para saber lo que Dios es. Las escrituras mismas nos demuestran que Dios es justamente aquello que somos llevados a pensar de nosotros mismos. Pero con la diferencia de que en Dios, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos en lo bueno, está elevado al infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes voluntarios, tenemos decisión propia. Así es Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere. No tiene que dar cuentas a nadie. Nosotros tenemos una naturaleza moral, como hemos dicho, y nuestro Dios es moralmente perfecto. Él es santo, Él es justo. Nosotros tenemos nuestra moralidad caída por culpa del pecado. Nosotros somos una persona y tenemos conciencia de nosotros mismos. De esta forma también Dios tiene conciencia de sí mismo. Dios es un Dios personal. Cuando Él se reveló a Moisés, se reveló como el gran yo soy. Ego eimi en griego significa el autoexistente, el Dios todopoderoso, el que toma contacto con su creación, el Dios del pacto, nuestro Padre, el todopoderoso, el que aún sustenta a los pájaros, el que tiene cuidado de las mariposas de los valles, el que decidió crear la vida en su sobreabundante amor. Ese es nuestro Dios. Y al meditar en esto nos ocasiona una pregunta. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿No? Nos hemos pensado, ¿cómo es? ¿Cómo será? Quiero saber, ¿no? Porque leemos y la palabra nos define que Dios es un ser y que ¿qué es un ser? Un ser es algo que tiene que tener una existencia real, sustantiva, sustancia. Dios no puede ser algo que no tenga esa sustancia, ¿no? Él es un espíritu infinito, eterno, inmutable. No nos confundamos con el panteísmo. El panteísmo es una herejía perteneciente a las ideologías hinduistas, budistas, que dicen que Dios está en todas partes. Que el árbol es Dios, que la mesa es Dios. No, hermanos, no. Eso es una distorsión de la realidad. Dios, en su esencia, no tiene nada que ver con la materia. Él crea la materia, pero Él no es la materia. Esto tiene que quedar claro. Las Escrituras nos declaran en Juan 4:24 que Dios es espíritu, dice el Señor Jesucristo. La palabra espíritu en hebreo es ruach y en griego neuma. Su significado original en el texto, griego y hebreo, es aire en movimiento. Ese es el sentido literal de la palabra. ¿Y cómo lo tenemos que entender? También se aplica al aliento de vida y a cualquier poder invisible. Y esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha descrito de lo que es un espíritu. Y tenemos el permiso para pensar con toda reverencia que Dios es así. Dios es un espíritu eterno, infinito, ¿no? Y sabemos que como el ser de Dios, Él tiene un alma, es un espíritu. La palabra alma y espíritu en la Biblia se usa de manera intercambiable, son sinónimos. O sea, podemos usar espíritu y alma y es lo mismo. Sabemos que en nuestra alma o espíritu
según como guste más llamarlo, están asentadas pues nuestras voluntades, nuestros pensamientos, ¿no? Los sentimientos. Y el Espíritu de Dios tiene lo mismo que sentimos nosotros, pero de una manera infinito. No podemos olvidarnos de que Dios es un ser moral y que en su forma de expresarse, pues Él ha querido expresarse a través de su ley. Él, en su sapientísimo consejo, se ha relacionado con sus criaturas, aparte de su revelación por su ley. A Dios le atribuimos las cualidades de un espíritu y, por lo tanto, de manera indisoluble, Él es una persona. Tenemos que pensar que nuestro Dios es una persona, tiene sentimientos. No estamos adorando a un trozo de madera, como hacen las culturas paganas. Es una persona, porque a veces no tenemos ese concepto. Ni es una cosa inalcanzable para nosotros, ni es un trozo de madera. Es una persona. Él es digno de toda adoración. Escucha nuestras oraciones, en el cual podemos tener toda nuestra confianza. Él preserva todas las cosas con la palabra de su poder y asimismo es el redentor de su creación. Su nombre es Jehová, el gran yo soy. Yo soy el Señor, tu Dios, dice. Yo soy misericordioso, lleno de gracia. Invócame y yo te responderé. Dios se presenta como ese Padre eterno, amoroso hacia su creación. Esto choca de frente con las culturas paganas que tenían esos dioses sangrientos a los cuales había que hacerles sacrificios, que no eran capaces de responder a nadie, sino solo tenían sed de sangre. No tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es un Dios personal, amoroso, que escucha nuestras oraciones. Podemos confiar en Él. Él está al acceso, está deseando y dispuesto para salvar a su pueblo. Podemos decir, pues, que Dios posee ciertas perfecciones divinas en su naturaleza. Se pueden llamar lo que llamamos en teología los atributos, ¿no? Sus atributos, sus cualidades, ¿no? Pero Él es tan diferente a nosotros. La palabra nos dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 11, 33-34. Al profundizar más en este tema de cómo es Dios, sabemos que Dios tiene dos clases de atributos. Unos son comunicables y otros son incomunicables. Los atributos incomunicables son aquellos que solo le pertenecen a Él. Él tiene cosas que nosotros no podemos tener. Y los comunicables son aquellos que Él comparte con su creación. En los incomunicables tenemos el ser infinito, mientras nosotros somos finitos, tenemos espacio. Tenemos su omnipresencia, mientras que Él está en todas partes, nosotros solo podemos estar en un lugar a la vez. Tenemos la inmutabilidad de Dios, ya que nosotros estamos sujetos a todo tipo de cambios. No hay nada más variable que el corazón humano. Dios siempre es el mismo. Dios no cambia. Sus pensamientos son siempre los mismos. Esto es algo maravilloso, nos tiene que llenar de consuelo saber que Dios no cambia. Las Escrituras, como hemos dicho, nos revelan de Dios que Él es infinito y que está en todas partes a la vez. Es lo que llamamos su omnipresencia, ¿no? Aunque, como hemos expresado anteriormente, que Dios es un Dios personal y relacional, en el cual podemos adorar y amar, y que con toda certidumbre escucha nuestras oraciones, y que Él escucha y responde, no debemos olvidar que Él lo llena todo. Su omnipresencia, Él llena los cielos y la tierra. Él está en todas partes a la vez, con cada criatura. Es algo maravilloso saber que yo estoy en mi casa orando, Él me está escuchando. Si tú estás en tu casa también está contigo. Está con los hermanos de China, está con los hermanos de Estados Unidos. Es increíble. Como dice Pablo en Hechos 17:28, porque en Él vivimos
y nos movemos y somos. En relación con su esencia y dentro de que Él es infinito, esto no impide que permita que estemos nosotros dentro de Él, ¿no? La infinitud de Dios es algo que se nos escapa a nuestro entendimiento y en relación con el espacio incluye su omnipresencia y su inmensidad. Dice la palabra que Él llena la inmensidad con su presencia. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Efesios 1:23, aquel que todo lo llena en todo. Jeremías 23:24, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y en el Salmo 139, que es un salmo maravilloso, del versículo 7 al 12, nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice el Señor. Hermanos, nuestra facilidad para pecar es debido a que tenemos una idea muy pequeña de Dios. Al no meditar en estas cosas, de que Dios está en todas partes, caemos con mucha facilidad en el pecado. Yo quiero que quede constancia en nuestra mente para que esto nos ayude en nuestra santidad, que cuando estamos hablando cosas que no debemos, Dios está ahí. Cuando estamos cogiendo algo que no debemos, Dios está a nuestro lado. Cuando pecamos voluntariamente, el Señor está ahí. Si nosotros desarrollamos esa conciencia de que Dios está constantemente con nosotros y que vivimos delante de Él, eso nos ayudará a vivir una vida santa, justa y agradable ante Él. Dios es un ser espiritual invisible a quien nadie ha visto y nadie puede ver. Como dice Juan 1:18, que al Padre nadie le ha visto, solo Jesucristo, el unigénito, le ha dado a conocer. Entonces, aquellas revelaciones de las que hemos hablado en el Antiguo Testamento, para aclarar y que no haya contradicciones, son teofanías. Se llaman teofanías. Son revelaciones de Dios hechas concretamente en ese momento con un motivo concreto. Pero era una revelación para que nosotros como seres humanos, como fue Abraham, pudiera entender lo que Dios quería comunicarle. Sí, pero tiene que quedar claro, a Dios, el Padre, nadie le ha visto nunca. Solo tenemos conocimiento de Él gracias al Señor Jesucristo, ¿no? Y a su palabra. Al ir entendiendo estas cosas maravillosas de nuestro Dios, es inevitable que nos surja una pregunta más, de tantas que hacemos. ¿Cómo se relaciona Dios con el tiempo? ¿No? ¿Tiene Dios un principio? ¿Ha habido algún momento en que Dios no existiera? Son preguntas que se hacen las personas que no conocen al Señor, ¿no? Dios está exaltado sobre el tiempo. Así como Dios no está más en un lugar que en otro, está en todos los lugares a la vez, así no existe más en un periodo de tiempo que en otro. Dios siempre ha existido. Eso es lo que está relacionado con la eternidad. Él ha estado en el pasado, está en el presente y está en el futuro, a la vez. Aunque esto, cuando lo pensamos, a mí la cabeza me explota, ¿no? Porque es algo que no lo podemos comprender, que Dios esté en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Es así. Por eso la palabra de Jehová significa el autoexistente, el gran yo soy,
que en hebreo literalmente significa yo estoy existiendo constantemente, para que me entendáis. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Las Escrituras nuevamente son claras en describir la eternidad de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Es el Salmo 102, 25, por si lo queréis apuntar. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es maravilloso. Toda la Biblia nos enseña esta misma idea. Dios es eterno, es el único que posee inmortalidad en sí mismo. La inmortalidad es de Él, le pertenece a Él, aunque nosotros podamos heredar la vida eterna cuando somos salvos. La inmortalidad no es algo inherente en nosotros. Nosotros somos una creación. Nosotros no existíamos antes. Estábamos en la mente de Dios, pero nosotros sabemos que hemos nacido, ¿no? Él siempre ha sido y siempre será el mismo. Él es inmutable. Cuando aplicamos los adjetivos de que Dios es el alfa, la omega, el primero, el postrero, siempre es en relación con nosotros, para que entendamos en relación con las criaturas, ¿no? Dios como un ser infinito está por encima de todas las circunstancias y no está sujeto a ningún cambio. Él no puede empequeñecer ni puede aumentar. Él no está sujeto a ningún tipo de evolución como nosotros. Nosotros nacemos sabiendo poco y con el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo desde siempre. Él no está sujeto a ninguna evolución. Y tiene y siempre ha tenido todos sus atributos de forma completa y de forma infinita. Podemos afirmar de esta manera que Dios no cambia, que sus promesas y sus propósitos son planes eternos. Esto nos tiene que llenar de consuelo, porque Dios no cambia. Dios ha prometido una serie de cosas. Dios permitió que el hombre cayera en pecado, pero prometió un Salvador. Jesucristo vino. Jesucristo vino y dijo que vendría por segunda vez a salvar a su pueblo y volverá. Esa es nuestra esperanza. Dios no cambia sus propósitos. Él ha dicho que está haciendo de nosotros, que somos sus criaturas, aunque nosotros nos vemos con nuestros pecados, con nuestras caídas, nuestras debilidades. Decimos, Señor, ¿hasta cuándo, no? No puedo, nunca seré lo que debo de ser. El que está vivo está luchando con su pecado. Pero sabemos que Él ha dicho en sus promesas, en sus palabras, que el que ha empezado la buena obra, la acabará. Y eso nos tiene que servir de consuelo. Así leemos en número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. El profeta Isaías decía, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. No debemos de confundir el hecho de que Dios sea inmutable con la idea de que Dios no actúa, ¿no? Dios está siempre en movimiento. Él no descansa ni se fatiga. Él no necesita descansar. Él creó el séptimo día y dice, y Dios descansó el séptimo día. Es un lenguaje antropomórfico, ¿no? Para que nosotros podamos entender de que Dios ha creado ese día de descanso para nuestro bien, para que podamos deleitarnos en Él, en meditar, en orar, en leer. No porque Él esté cansado. La palabra dice que Él no se cansa ni se fatiga. Si Dios se parara un solo momento de la historia,
todo se pararía. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No hay ni un solo átomo en el universo, de nuestro cuerpo y de todo lo que existe, que no esté sustentado por la palabra de Dios. Él, en su poder, está haciendo que todo esté compactado, que todo esté unido, que tú respires, que las cascadas sigan cayendo, que el sol salga por la noche, que llueva, que truene. Es algo impresionante. La mente de Dios es maravillosa. Todo su poder, todo lo que Él hace. Y de esa manera también, como estábamos hablando de sus atributos, no quería pasar por alto de que Él comparte con nosotros los atributos comunicables, tales como son la ira, el amor, la misericordia. Son cosas que Él ha puesto en nosotros también, porque Él las posee, pero de maneras infinitas. Eso lo dejaremos para otra ocasión. Concluyendo, hermanos, porque la intención de hoy era introducir esto. Es algo maravilloso. Es terreno santo. Somos como Moisés, que escuchamos la voz, quítate las sandalias. Estamos pasando de una manera no superficial, pero es imposible, por mucho que estudiemos con nuestros medios, comprender el ser de Dios. Dios es incomprensible, es maravilloso. Y esto simplemente nos sirve para meditar. Y os animo que en casa sigáis dándole, que cojamos la palabra, que estudiemos más sobre Él, sobre las cosas que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros, como sus hijos, que desde el origen de la vida, Dios creó la tierra, el universo, colocó a Adán y Eva en una muestra de amor, les dio el derecho, supeditados a Él, de ser el mayordomo de su creación? Solo le puso una prueba de amor. Le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Y nosotros, nuestros padres, Adán como representante federal de toda la raza humana, decide ponerse en rebelión con ese Dios todopoderoso, omnipotente, misericordioso, y sigue a Satanás, peca, y con él pecamos todos. Todos hemos caído con Adán, hemos heredado su pecado. Todos pecamos, todos hemos mentido. Todos hemos cogido cosas que no son nuestras. No somos capaces de amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos muchas debilidades, muchas caídas. Tú me dirás, bueno, ¿y quién no peca? Todos pecamos. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzaremos nunca el nivel que Dios exige, su santidad. Y eso nos lleva a la condenación, porque la palabra decía, el día que pecares ciertamente morirás. Todos morimos. Y el hombre ha ido muriendo, enfermando, y nos espera ese juicio cuando estemos ante su presencia. No nos espera otra cosa más que el infierno, a todos aquellos que morimos sin Dios. Es una terrible condición. Pero tengo una buena noticia para ti hoy, si estás sin el Señor. La buena noticia es que este Dios decidió entrar en el tiempo. Dios decidió entrar en contacto con su creación. Y leemos en 1 Timoteo 3:16, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios es amor. En su voluntad eterna y misericordiosa, Él quiso entrar en el tiempo, quiso hacerse vulnerable. Él vino como un niño, como ese bebé que estuvo en ese establo. Se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia a Dios. Él sí que amó a Dios. Él no decepcionó al Padre nunca. Él en su boca no se encontró engaño. Él amó al prójimo de forma perfecta. Puso sobre sus espaldas nuestro pecado y en la cruz del Calvario decidió entregar su vida por nosotros. Tiene que quedar claro, somos deudores de Dios. Nuestro pecado
es muy grande. No hemos pecado contra un Dios pequeño. Hemos pecado contra el eterno Dios infinito, grandioso. Nosotros no tenemos ni idea de lo horrible que es el pecado. Pero Dios, al morir en la cruz, Él paga el precio de nuestra condenación. Y no solo eso, resucitó al tercer día, porque el Padre lo vindicó de esta manera maravillosa, que Él es su Hijo, Él es el Salvador, Él es el Mesías, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo, sea salvo. Yo te pido que recapacites. Si tú estás aquí sin Dios, deja de luchar contra Él. El día que mueras, igual que todos nosotros, vamos a pasar ante su presencia. Daremos cuentas. Tendremos un juicio y te tengo que decir que si no tienes abogado, estás condenado al infierno. Pero nuestro abogado es Cristo. Cristo es el abogado, dice la palabra. En Él está el perdón. En Él está la salvación. Yo te pido que recapacites y que te entregues a Cristo, que dejes de luchar con Dios y encontrarás el perdón, la misericordia y el amor de Dios para ser llamado su hijo. Entrégate a Cristo. Deja de luchar con Dios. El pecado solo te traerá la perdición. Hermanos y amigos, que Dios bendiga su palabra en el día de hoy y que nos ayude a tener la visión correcta de Dios. Espero que esta palabra sirva para eso, para que cada vez amemos más a ese Dios eterno e infinito. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra en este día. Te adoramos, Señor, te alabamos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que tú sigas bendiciendo sus vidas, que abras nuestro entendimiento, que tengamos esa conciencia de que tú eres un Dios muy grande, que eres un Dios inmensamente glorioso, que todo está en tus manos, que tú tienes todo el poder, Señor. Yo te pido por aquellos también que no te conocen, Señor, que tú abras sus ojos, que les des esa fe, ese arrepentimiento, para que acudan a ti, Señor, y por tu gracia sean salvados, Señor. Te doy las gracias por todo, y te lo pido todo, Padre Celestial, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.